Un hombre observa la parte más alta de una torre de 24 metros de altura con un ángulo de elevación de 30 grados. Caminando en línea recta hacia la torre, dirige otra mirada al punto más alto de la torre con un ángulo de elevación de 60 grados. Determinar la distancia del observador a la torre desde los puntos de observación y la distancia entre los puntos de observación. Bueno, vamos a elaborar un bosquejo que me represente esta situación. Entonces, el observador, la torre, desde este punto él dirige una mirada al punto más alto y ese ángulo que forman la visual y la horizontal, ese ángulo es un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces vamos a registrar acá los 30 grados. Caminando en línea recta hacia la torre, fíjense, se acerca a la torre, ¿sí? Desde acá ahora dirige una mirada otra vez al punto más alto con un ángulo de elevación, entonces visual horizontal, la medida de ese ángulo es de 60 grados. Sabemos que la altura de la torre es de 24 metros, entonces vamos a registrar esa medida acá. Entonces la torre tiene una medida de 24 metros. ¿Listo? ¿Qué nos preguntan? Primero, determinar la distancia del observador a la torre desde los puntos de observación. Es decir, que vamos a tener que hallar la distancia del observador desde el primer punto a la torre. Ese sería X. Luego, la distancia del observador a la torre desde el segundo punto de observación. Ese lo vamos a llamar Y. Y también nos preguntan la distancia entre los puntos de observación. Primer punto de observación, segundo punto de observación, vamos a tener que hallar Z. Bueno, entonces el plano operativo, vamos a ver cómo va a ser. Entonces, comencemos, podría ser primero hallando la distancia del observador a la torre. Y para eso vamos a utilizar este triángulo rectángulo de 30 grados. Es decir, que vamos a hallar X. Voy a dibujar acá el triángulo. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer un bosquejo del triángulo rectángulo de 30 grados. Entonces acá. La perpendicular a la base. Entonces, ahí estoy formando el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Vamos a ver los datos. Entonces, el ángulo mide 30 grados. ¿Qué otro dato conocemos? La altura de la torre, 24 metros, entonces vamos a escribirle acá los 24. ¿Y qué vamos a hallar? Vamos a hallar X, este lado del triángulo rectángulo. ¿Listo? El ángulo de 90, entonces estos dos lados del triángulo me representan los catetos, así que ya sabemos que este es un cateto del triángulo y acá el otro cateto del triángulo. Con respecto al ángulo de 30 grados, este lado me representa el cateto opuesto y este pues el cateto adyacente. De tal manera que este tercer lado pues es la hipotenusa. Bueno, queremos hallar X. ¿Qué dato tenemos? El cateto opuesto. Una razón trigonométrica que relacione, veamos, cateto opuesto con el cateto adyacente
Entonces, tangente. Tangente está definida como la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, utilicemos la tangente. Esto me quedaría tangente el ángulo 30 grados. ¿Y cuál es el valor de la tangente de 30 grados? Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y la tangente acá en el triángulo, pues es la longitud del cateto opuesto, que es 24, sobre la longitud del cateto adyacente, que es la incógnita, X. Bueno, vamos a resolver la ecuación. Acá tenemos una ecuación, vamos a resolver esta ecuación. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada de 3 por X, raíz cuadrada de 3X. Y 3 por 24. Entonces, 3 por 4, 12. Va una. 3 por 2, 6 y una que llevo 7. Esto nos daría 72. Vamos a despejar X. Entonces, este coeficiente, raíz cuadrada de 3, que multiplica, pasa a dividir. Entonces, esto nos quedaría que X es igual a 72 sobre raíz cuadrada de 3. Bueno, ya tenemos la medida de X. Ya tenemos el cateto adyacente. Como el radical quedó en el denominador, vamos a racionalizar. Yo voy a racionalizar por acá para ganar espacio, a ver cómo se haría. Voy a hacerlo acá. Entonces X es igual 72 sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizo y eso me queda 72 por el radical, raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Es decir, 72 por raíz cuadrada de 3, lo dejo indicado, 72 raíz cuadrada de 3 sobre, y aquí ya sabemos que raíz cuadrada de 3 multiplicado por raíz cuadrada de 3, esto nos da 3. Vamos a ver. 72 dividido entre 3, esto nos da 24 raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Es decir, que el valor de X, ya lo tenemos, acá, 72 sobre raíz cuadrada de 3, pues esto nos dio 24 raíz cuadrada de 3. Tenga muy presente que raíz cuadrada de 3, un valor aproximado es 1,7. Entonces 1,7 por 24 también nos va a dar la distancia del observador a la torre. ¿Ok? Bueno, pasemos ahora a calcular, podemos hacerlo con el triángulo de 60 grados, ¿sí? La distancia del observador desde el segundo punto de observación a la torre. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Acá el primer paso era calcular X, hallar X. Acá ahora vamos a hallar. Sí. ¿Pero qué me representa Y? Ya dijimos la distancia del observador a la torre. Segundo punto de observación, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a trabajar con este triángulo de 60 grados, triángulo rectángulo. Entonces, dibujemos ese triángulo. A ver cómo me quedaría. Perdón. A ver. La perpendicular a la base. El ángulo de 90 grados. El ángulo que mide 60, entonces, marquémoslo acá. 60 grados, los 24 metros que corresponden a la altura de la torre,
y nosotros vamos a hallar Y. Entonces, este lado del triángulo lo vamos a llamar Y. Observen el ángulo de 90 grados. Entonces esos dos lados son los catetos del triángulo. Así que acá podemos anotarle cateto y este es el otro cateto. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? Bueno, con respecto al ángulo, observemos acá que el lado opuesto es este. Entonces, este es el cateto opuesto y este es el adyacente. Y el otro lado, pues, la hipotenusa. ¿Qué vamos a hallar? Y. Es decir, el cateto adyacente. ¿Cuál es nuestro dato? El cateto opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica? Debemos buscar una razón trigonométrica que relacione el cateto opuesto con el adyacente. ¿Cuál? Tangente, ¿no? Entonces esto nos quedaría, hagámoslo aquí a ver, tangente, medida del ángulo, 60 grados. ¿Y cuál es el valor de la tangente de 60? Raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Ahora, la tangente acá, en este triángulo, pues es igual a la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo me queda eso? Pues era igual, cateto opuesto, 24. Longitud del cateto adyacente, nosotros la tenemos con la variable y. Vamos a resolver esta ecuación. Okay. Voy a colocarle el denominador 1. Y entonces, raíz cuadrada de 3 por Y. Esto me quedaría raíz cuadrada de 3Y. Igual, 1 por 24. Pues esto me queda 24. Observemos que raíz cuadrada de 3 está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces Y es igual a 24 sobre raíz cuadrada de 3. Bueno, el radical quedó en el denominador, vamos a racionalizar, voy a hacerlo por acá, a ver, vamos a racionalizar 24 sobre raíz cuadrada de 3. Voy a racionalizar acá, porque acá no tengo espacio, entonces voy a racionalizar aparte. ¿Cómo racionalizamos el monomio? Ya saben, hay que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el radical. Entonces esto me quedaría 24, entonces multiplico por el radical, por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Es decir, 24 por raíz cuadrada de 3, entonces voy a escribir 24 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, pues ya nosotros sabemos que esto es igual a 3. Observemos la expresión y nos quedó 24 sobre 3, que es igual a 8. 24 dividido entre 3 da 8. Entonces esto me quedaría 8 raíz cuadrada de 3. De esta manera, entonces al racionalizar acá, el valor de Y va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3. Es decir que Y es igual a 8 raíz cuadrada de 3, la distancia del observador a la torre, desde el segundo punto de observación, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Observen acá, nos falta hallar la distancia entre los puntos de observación. Primer punto de observación, segundo punto de observación. Vamos a hallar Z. Entonces acá nos quedaría hallar Z.
Observen el gráfico, ¿sí? La distancia entre los dos puntos de observación es este. Ya tenemos esta distancia, que es el cateto adyacente, X. Ya tenemos Y, que es el otro cateto adyacente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar esas longitudes. El cateto de mayor longitud menos el cateto de menor longitud. Es decir, Z es igual, entonces, a X menos Y. Medida de X. Acá la tenemos, 24 raíz cuadrada de 3 metros. Menos, vamos a restarle el otro cateto. Y. 8 raíz cuadrada de 3 metros. Observemos ambas expresiones, son radicales semejantes. Es decir, que podemos reducir esto a una sola expresión. 24 raíz cuadrada de 3 menos 8 raíz cuadrada de 3. Esto nos da 16 raíz cuadrada de 3. Y así la distancia entre los dos puntos de observación es de 16 raíz cuadrada de 3 metros.